Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos hacer uso de estos medios. Sé que podría ser un poco extraño para ustedes como para mí. Es primera vez que hago esto. Pero damos gracias a Dios que a pesar de las circunstancias que estamos pasando, podemos dirigirnos, tener comunión, contacto de esta manera y ser edificados por medio de la palabra de nuestro Dios. Lamentablemente no podemos estar reunidos como el cuerpo de Cristo, pero la palabra de Dios no está limitada y podemos entonces tener comunión mediante este medio. Quiero también comunicarles, para que ustedes lo tengan ahí presente, que probablemente en estos días, en estas semanas, voy a estarme dirigiendo a ustedes a través de videos igual, donde voy a estar haciendo algunas oraciones, peticiones personales. Si usted tiene alguna petición personal, hágala llegar mediante WhatsApp o correo electrónico, una llamada. También vamos a estar teniendo tiempos de algunas alabanzas para poder animarlos a ustedes y no perder la esencia de nuestra adoración al Señor y la esencia, la identidad de nuestra iglesia. Entonces, les pido, hermanos, que estén orando por nosotros para que el Señor siga usando estos medios, y vamos a continuar con el estudio que dimos inicio semanas atrás de la primera carta a Timoteo. Quisiera nada más hacer una breve oración para encomendar en manos del Señor este tiempo y que podamos ser edificados a través de su palabra. Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte las gracias por tus misericordias, por tus bondades, por tu sostén. Amado Señor, queremos darte las gracias también porque hasta ahora tú nos has sostenido, nos has guardado de todo mal, nos has guardado de la enfermedad. Entendemos que nuestras vidas y nuestros tiempos están en tu mano y descansamos en tu soberanía, Señor. Queremos también darte las gracias porque tú has dado sabiduría a las autoridades para preservar la vida de los hombres. Y ahí podemos ver tu gracia común. Y también, Señor, queremos agradecerte porque a pesar de que no podemos tener la reunión de los santos, podemos estar en contacto mediante estos medios, que también tú has dado sabiduría a los hombres para usar la tecnología para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu iglesia, y nosotros queremos hacer uso de esto, Señor. Queremos pedir, oh Dios, que tú te glorifiques ahora que vamos a exponernos a tu palabra, que tú nos edifiques a través de tu Santo Espíritu, quien usa tu palabra y nos transforma cada vez más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ruego, Dios, que confirmes a los santos, y si hay alguno, Señor, que todavía está en tinieblas, abre sus ojos, muéstrale a Cristo. Úsame, amigo Dios, con el poder de tu Santo Espíritu para poder transmitir con claridad el mensaje de tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quisiera empezar haciendo un breve repaso de lo que vimos en la introducción a este mensaje. Estuvimos recordando cómo Pablo y Timoteo se encontraron, cómo Dios puso frente a Pablo a Timoteo, y cómo Pablo pudo ver en Timoteo que le era útil para la obra del ministerio. Vimos en el primer viaje del apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, él tuvo un encuentro con Timoteo en Listra. Se dice que este joven era de Listra, y el libro de los Hechos nos dice
que los discípulos daban testimonio de este joven. Y entonces Pablo lo toma para hacerlo un colaborador suyo para el ministerio. Y estuvimos considerando cómo Dios usó el proceso en estos viajes, en el primer viaje, el segundo viaje, y hasta en el tercer viaje, Pablo deja a Timoteo a cargo de la obra en Éfeso. Y recordando lo que estuvimos considerando al final de este primer sermón, estuvimos viendo cómo Pablo llevó un proceso a aquel joven Timoteo. No lo puso inmediatamente en su primer viaje al ministerio pastoral. Él quería formar su carácter, él quería madurarlo en la doctrina, pues como estuvimos considerando también, la abuela de Timoteo y su madre instruyeron a este joven en las Escrituras. De manera que en el tercer viaje, después de todo ese proceso que recibió aquel joven Timoteo, Pablo considera que ya él estaba capacitado para quedarse en Éfeso y cuidar de la iglesia. En Éfeso los judaizantes estaban esparciendo sus extrañas doctrinas, poniendo gran énfasis en cosas como las genealogías interminables y las fábulas profanas y de viejas, y el dárselas de doctores de la ley. Según varios intérpretes, estos seguidores del error también suponían que la materia era mala, que todo lo material era pecaminoso, o por lo menos el asiento del mal, y por lo tanto reconocían una resurrección solamente espiritual. Y a partir de esas enseñanzas pronto estarían prohibiendo el matrimonio y ciertos usos de alimentos. De manera que el apóstol Pablo deja a Timoteo para que él ponga en orden las cosas en Éfeso. Y en el capítulo 3, versículos 14 y 15, dice el apóstol Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Al abogar en favor de una ética y doctrinas falsas, estos siniestros maestros y tal vez otros con ellos parecen haber hecho necesario que Pablo estableciera algunas reglas claras acerca de la conducta apropiada al culto público. Las mujeres también necesitaban instrucción especial con respecto a este punto. Y es por esa razón que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3 que le escribe estas cosas para que él sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. La situación era muy grave. Esto hace evidente cuando se tienen en cuenta los siguientes hechos adicionales. Por ejemplo, en pasajes como 1 Timoteo capítulo 1 versículo 16, no los voy a leer, pero usted luego los puede leer en la escritura tranquilamente, pero en pasajes como en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 16, el versículo 20, capítulo 3 versículo 3, versículo 6 y el capítulo 5 versículos 17 al 25, podría asumirse probablemente que miembros prominentes de la iglesia, incluyendo algunos con complejo de superioridad, probablemente eran líderes, estaban entre los seguidores del error. Que a lo largo de toda la carta vamos a estar viendo cuáles son esos errores que habían abrazado algunos miembros de la iglesia y aún los mismos líderes de la iglesia. Y en segundo lugar, Timoteo mismo, como lo hemos visto, era por naturaleza una persona de disposición muy diferente. Él se tenía en poco, en diferencia de aquellos falsos maestros o aquellos líderes que se habían envanecido en sus propios conocimientos. Esto era realmente difícil, que un hombre tal como era el joven Timoteo pudiera hacerle frente a tal situación. Por eso Pablo le escribió
en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De manera que podemos ver en el capítulo 3, versículos 14 y 15, el propósito del apóstol Pablo al escribirle o al dirigirse a Timoteo en esta carta. Alrededor del año 63, Pablo, recientemente alejado de Éfeso, donde había dejado a Timoteo y estando ahora en Macedonia, le dice a Timoteo cómo administrar los asuntos de la iglesia. Y ahí, en el versículo 15 del capítulo 3, encontramos el propósito general de esta epístola o de esta carta. Para que si tarde sepas cómo debes conducirte, dice otra versión, cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y específicamente, es decir, la manera en que iba a hacer las cosas para tener el comportamiento debido en la iglesia. Y entonces Pablo le da las siguientes indicaciones. En primer lugar, Timoteo tenía que fortalecer el espíritu, recordándole el don que había recibido. Pablo le dice a Timoteo que él debía fortalecer su espíritu, recordando aquel don que él había recibido. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 14, nos dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Pero también Timoteo tenía que recordar su buena profesión, aquella profesión que había recibido, no solamente por la imposición de las manos del presbítero, sino de parte de Dios. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero también Timoteo tenía que recordar el depósito que se le había encomendado. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. De manera que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en primer lugar, en esas indicaciones, para cumplir el propósito por el cual escribía, en primer lugar debía fortalecer su espíritu. Y para fortalecer su espíritu debía recordar aquellas tres cosas: el don que había recibido, su buena profesión y también el depósito que se le había encomendado. Gran responsabilidad tenía Timoteo. En segundo lugar, otra indicación que le da el apóstol Pablo a Timoteo: tenía que dar órdenes para la conducta apropiada en el culto público. Y eso lo vamos a estar considerando cuando lleguemos al capítulo 2. Ahí podemos ver cómo Pablo le da órdenes a Timoteo para enseñarle a la iglesia cuál era la conducta apropiada a la hora de adorar al Señor en el culto público. Y en tercer lugar, la tercera indicación que le da el apóstol Pablo a Timoteo en la carta es que debía impartir orientación en el crítico conflicto contra los errores destructores del alma que se estaban difundiendo en la iglesia de Éfeso. Nos dice Apocalipsis que la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía celo por la doctrina, que no toleraba a los falsamente llamados apóstoles. Pero lamentablemente esta iglesia
poco a poco fue perdiendo el primer amor. Y probablemente esta iglesia fue perdiendo el primer amor al admitir aquel tipo de enseñanzas que se estaban impartiendo en esta iglesia en Éfeso. De manera que Pablo, viendo aquel peligro, al que finalmente esta iglesia llegó, cuando vemos el libro de Apocalipsis, vemos entonces que Pablo, al ver estos peligros, exhorta a Timoteo a que continúe en la sana doctrina. Tal orientación se haría absolutamente más necesaria si la ausencia del apóstol se prolongaba. Ya no estaba Pablo ahí. Y era evidente que Timoteo necesitaba hacer énfasis en la sana doctrina, como hoy en día. No tenemos a los apóstoles. Ojalá tuviéramos a los apóstoles entre nosotros, pero no los tenemos. Pero tenemos aún la sana doctrina, tenemos la palabra, tenemos lo que escribieron aquellos santos hombres, lo que escribieron los profetas, y como dice Efesios 2:20, el fundamento de los apóstoles. La iglesia tiene que seguir trabajando en la sana doctrina, continuando en la sana doctrina. En conexión con esta batalla contra la difusión del error, se pone énfasis en la importancia de la organización adecuada. Pablo, al escribir esta carta, estaba dándole instrucciones que iban a traer orden a la iglesia. Hoy la iglesia está necesitada, y no solamente nuestra iglesia en particular, sino la iglesia en general necesita ordenar su forma de adorar al Señor, su forma de manejar las cosas en la iglesia. Estamos en la misma necesidad de aquella iglesia en Éfeso. Pero también Timoteo tenía que darle la importancia a la elección del tipo adecuado de líderes, especialmente a los ancianos y los diáconos, y también de amonestarlos si ellos se extraviaban. Esto lo vamos a estar considerando en los capítulos 3 al 6. Concluyendo, al pensar en la vida de Timoteo y el trabajo que tenía por realizar, no cabe duda que era una gran responsabilidad que tenía sobre sus hombros. No era cualquier cosa que tenía frente a sus ojos. Timoteo debía de cuidar a la iglesia, no de Pablo, no de Pedro, no de Timoteo, sino del Señor, la cual ganó por su propia sangre. No era un trabajo fácil, pues Pablo le rogó a Timoteo que se quedara en Éfeso para que mandara a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Un grande reto tenía este hombre, este joven Timoteo. Tenía un gran reto, porque probablemente muchos de esos hombres eran líderes, y esos hombres probablemente eran mayor que él. Este hombre tenía que enfrentar a un liderazgo que ya estaba viciado con sus pecados y desvíos doctrinales, y que en cierta manera aquel liderazgo ya gozaba de autoridad sobre los creyentes de Éfeso. Probablemente muchos miembros de la iglesia estaban siguiendo a estos líderes, y luego Timoteo debía, después de hacer todo esto, debía poner en orden las cosas en la iglesia. Pues su labor también era enseñarle a la iglesia a saber cómo debía conducirse en la casa de Dios. Ahora, para lograr esta gran labor, hermanos, Timoteo tenía que trabajar en sí mismo, cuidar de sí mismo, por lo menos en 3 grandes áreas. En primer lugar, él debía ser ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y precisamente en el capítulo 4 de esta primera carta a Timoteo, el versículo 12, Pablo le dice ahí a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es cierto, aquel hombre era joven,
pero él tenía la demanda de parte del Señor y la demanda apostólica de ser ejemplo. Aquí tenemos una gran lección para los jóvenes que demandan respeto para sí mismos, que demandan que se les dé su lugar en la iglesia. Pero también notemos que para que a los jóvenes se les dé su lugar, se les dé ese debido respeto, ellos deben ser ejemplo, al igual que aquel hombre, Timoteo, que era joven. Él tenía que ser ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En segundo lugar, Timoteo debía ocuparse de sí mismo. ¿De qué manera? No solamente siendo ejemplo en estas áreas, sino en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, debía ocuparse, debía enfocarse en su ministerio principal. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo tenía que estar enfocado en estas cosas. Y en tercer lugar, Timoteo debía trabajar en sí mismo para poder poner en orden las cosas en la iglesia de Éfeso. Debía cuidarse él mismo y la doctrina, es decir, ser un hombre íntegro. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, Timoteo no podía hacer estas cosas en sus fuerzas y en su propia sabiduría. Timoteo necesitaba las fuerzas y la sabiduría del Espíritu Santo, y para eso debía ocuparse de la lectura de la palabra del Señor, pues es ahí donde él recibiría las fuerzas y la sabiduría divinas. Pues las Escrituras son la fuente de estas cosas, y de donde el Espíritu toma para impartir a los creyentes, incluyendo a sus ministros del Evangelio. Esto sigue siendo una realidad para los que nos dedicamos a hacer la labor de cuidar el rebaño del Señor. No podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas. No depende ni siquiera del conocimiento teológico que poseamos, aunque es importante y necesario. Pues Pablo le dijo a Timoteo que se ocupara de la lectura, que cuidara de la doctrina. Pues Pablo le dice eso a Timoteo. Pero hermanos, nosotros no debemos ver a la iglesia como un club social, una empresa de negocios o como algo que le pertenece a los pastores. Los pastores en la iglesia deben asegurarse que la visión que se está trayendo a la iglesia en todo lo que haga viene de parte de Dios, de las Escrituras, y cuyo fin es buscar edificar y proteger a la iglesia. Ahora debemos preguntarnos: ¿cómo pueden los pastores en la iglesia asegurarse de que están siguiendo la visión de Dios y no la suya propia? Timoteo tenía que cuidar esto. Tenía que cuidar de seguir la visión de Dios y no su propia visión. Es por esa razón que Pablo le dio las instrucciones en aquella carta. De manera que nosotros, hermanos, debemos preguntarnos: ¿cómo pueden los pastores, pero no solamente los pastores, sino también la iglesia, asegurarse de que están siguiendo la visión de Dios y no la suya propia? En primer lugar, observemos y examinemos el proceder de la iglesia y de sus líderes, y preguntémonos: ¿estamos buscando los líderes el ser ejemplo para los miembros? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. ¿Está la iglesia en general imitando a sus líderes en estas áreas? Esto no quiere decir que se va
a haber una perfección en los líderes y en la iglesia. Pero las evidencias se van a notar tanto en el liderazgo como en los miembros, donde se van a amar los unos a los otros, donde van a crecer en santidad, donde van a trabajar en las áreas de su conducta. En segundo lugar, nosotros como iglesia y el liderazgo de la iglesia, para asegurarse de estar siguiendo la visión de Dios y no la suya propia, debemos preguntarnos y observar entre nosotros cómo están buscando los líderes y la iglesia ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Están dedicados a la oración? ¿Están dedicados a la lectura de la palabra? ¿Están dedicados a la lectura de buenos libros? ¿A qué se están exponiendo constantemente? Ahora, esto no solamente para los pastores o el liderazgo de la iglesia, sino también para ustedes, hermanos. ¿Están ustedes ocupados en estas cosas? ¿Se exhortan los unos a los otros, tanto líderes como los miembros? ¿O son indiferentes a los pecados que suceden en la vida de la iglesia? Es alarmante, es triste ver cómo muchos hermanos, miembros de la iglesia, piensan que el asunto de exhortar, que el asunto de reprender, le corresponde solamente a los pastores. No, hermanos, esto es un trabajo mutuo, tanto de pastores como miembros. Debemos también preguntarnos, ¿buscan amonestarse, consolarse, aconsejarse, advertirse mutuamente? En cuanto a la enseñanza es acorde a la palabra de Dios. ¿O están los pastores y el liderazgo enseñando cosas que no están en la Escritura? Se han alejado de la Escritura. ¿Están los líderes enseñando la palabra o sus propias ideas o posiciones personales? Y en tercer lugar, debemos preguntarnos y observar entre nosotros para ver si estamos siguiendo la visión de Dios o la visión nuestra. Si los líderes están cuidándose a sí mismos y lo que enseñan. ¿Están procurando en vivir lo que están predicando? ¿Son cuidadosos de hacer una realidad la doctrina en sus vidas? ¿O son como le dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15 a los fariseos, que eran hipócritas, ciegos, guías de ciegos, y recordándoles lo que le dijo el profeta Isaías cuando le dijo: bien profetizó Isaías sobre ustedes, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Están siendo cuidadosos de hacer una realidad la doctrina en sus vidas? ¿Están cuidando del rebaño para que la iglesia sea congruente con lo que se está enseñando? Estos eran los retos que Timoteo tenía, pero también son los retos que los pastores siguen teniendo hoy en día y la misma iglesia sigue teniendo. Todo esto es a lo que los líderes y la iglesia deben ocuparse y tener como visión, aquella visión y propósitos que Pablo estaba dándole a Timoteo. No cambia hoy en día para la iglesia. Aquella carta pastoral al joven pastor Timoteo sigue siendo una carta pastoral para los pastores actualmente. Sean jóvenes o sean viejos, tanto líderes como a la iglesia en general, necesitan comprender el cómo deben conducirse en la iglesia del Señor, sin interponer sus visiones o deseos personales. Pero aquella visión y aquellos propósitos deben seguirlos en la dirección y poder del Espíritu Santo de Dios, dependiendo de su gracia y de su palabra. Es por esa razón que como iglesia hemos de exponernos a las palabras de esta carta. Y esto empezando con los Timoteos.
Esto empezando con los pastores y liderazgo de la iglesia. Pero tanto los Timoteos como la iglesia en general deben saber que tenemos a un Timoteo. Ya no tenemos aquel joven discípulo del apóstol Pablo, pero tenemos a nuestro gran Timoteo, a Cristo Jesús. Cristo Jesús posee todo el carácter afectuoso que necesita la iglesia en tiempos de angustia y en tiempos de tristeza. Cuando la iglesia ha sido herida por el pecado, ahí está nuestro gran Timoteo, siendo afectivo con la iglesia, sanándola, consolándola a través de su Santo Espíritu y su palabra. Es Cristo Jesús quien posee el carácter adecuado para hacerle frente a todas las vicisitudes que enfrenta la iglesia, sean doctrinales, sean de inmoralidad. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos va a cuidar cuando los peligros de malas doctrinas se levantan contra la verdad. Es nuestro Señor Jesucristo el que nos va a guardar del pecado cuando éste quiere tomar ventaja y así guardar la santidad de su cuerpo, de su pueblo. Es Cristo, hermanos, quien nos enseña el cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Es Cristo, a través de su palabra, quien pondrá en orden todas las cosas en su casa para que se hagan conforme a su voluntad. Él va a cuidar a su iglesia, pues es columna y baluarte de la verdad, y se asegurará que su iglesia represente esa verdad. Y es ahí, hermanos, donde nosotros vamos a estar poniendo nuestra mirada durante todo este tiempo, contemplando las palabras del apóstol Pablo, aquel joven Timoteo, pero también para nosotros, con el fin de nosotros poner en orden las cosas en la iglesia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos respalde con su Santo Espíritu y nos guíe con su santa palabra. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte las gracias porque tú nos has guiado a exponernos a las palabras del apóstol Pablo, aquel joven Timoteo. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, quien nos guía según la necesidad de tu iglesia. Y ahora, Señor, que vamos a estar considerando las palabras de esta carta, que podamos, oh Dios, asegurarnos de que queremos seguir la visión tuya. No solamente los líderes, sino también la iglesia entera. Oh Padre Santo, si hemos estado siguiendo nuestras propias visiones, si nos hemos descuidado en las áreas de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, si nos hemos descuidado, Señor, en cuidarnos a nosotros mismos y la doctrina, si no hemos sido ejemplo en palabra, en fe, conducta, amor, fe, pureza, Señor, hemos caminado desordenadamente. Perdónanos por eso. Y ayúdanos, oh Dios, a que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra, al estar exponiéndonos a estas palabras de Pablo a Timoteo. Muéstranos, oh Señor, en dónde tenemos que ir poniendo en orden las cosas. Muéstranos, Señor, en qué cosas puntualmente nos hemos descuidado para ponerlas en orden. Líbranos, Señor, de ser como aquellos hombres que se envanecieron, se hincharon, se hicieron orgullosos por su conocimiento,
Pero también líbranos, Señor, de no tener un espíritu de cobardía, donde tú estuviste a través del apóstol Pablo animando a Timoteo a que fuera valiente, a que pusiera en orden las cosas en la iglesia con el poder de tu Santo Espíritu. Señor, queremos ampararnos en nuestro gran Timoteo, en Cristo y su palabra. Él es nuestro gran Timoteo, Él es el que va a asegurarse de poner en orden todas las cosas en la iglesia. Y es en Él, Señor, que queremos descansar. Es a Él a quien queremos seguir. Ruego, Dios, para que tú des sensibilidad a mis hermanos, a mí, a aquellos que sirven, Señor, para que podamos estar dispuestos a seguir las instrucciones de esta carta, porque esto es para nosotros también, Señor. Somos llamados columna y baluarte de la verdad y debemos comportarnos como tal, Señor. Derrama tu gracia sobre nosotros y permítenos ver, Dios, tu Santo Espíritu moviéndose entre nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y estemos orando los unos por los otros. Mientras esta crisis pasa, no sabemos cuánto va a durar, pero les animo a que estemos tratando de estar en contacto por diferentes medios, orando los unos por los otros. Y como los mencioné en el principio, durante esta semana voy a estar compartiendo algunos videos con algunas reflexiones y también con algunos cantos para estimularnos juntos al amor y a las buenas obras. Que el Señor los bendiga y que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes, amados hermanos.